bienvenidas a la exposición itinerante Nikola Tesla, organizada por la Fundación La Caixa en colaboración con el Ayuntamiento de Laredo y que hasta el 2 de septiembre está a la disposición de toda la ciudadanía. La oferta de divulgación cultural y educativa de la Fundación La Caixa en Laredo, bueno, pues ya tiene muchos años de colaboración. Estamos hablando de la exposición número 22 y es que la cultura para la Fundación La Caixa es una de las prioridades. Creemos en la cultura, creemos y apostamos por ella en el sentido de que pensamos que la cultura mejora la vida de las personas, es un motor de transformación social e individual, genera oportunidades y crea una sociedad más justa, más inclusiva. De ahí también esa programación de exposiciones itinerantes por todo el territorio nacional. El año pasado, en 2024, presentes en más de 80 ciudades de España. Y por ello esa colaboración con las instituciones, las entidades, los profesionales de la cultura forman parte de cómo trabaja la Fundación La Caixa. Y es por ello que un año más estemos aquí en Laredo, agradecidos al Ayuntamiento por poder estar un año más en este paseo marítimo. Muchísimas gracias. Y en esta ocasión pues también acompañados de Emilio Cuadrado, que es el director comercial de CaixaBank en Asturias y Cantabria, que agradecemos que haya podido estar hoy con nosotros, al igual también que a Sergi Romeu, que es el asesor de la exposición y con el que haremos un recorrido por la vida y obra pues del ingeniero serbio Nikola Tesla y también esos avances tecnológicos a los que contribuyó de manera indiscutible y decisiva. Quiero agradecer también, como no, a todos los medios de comunicación por hacerse eco de esta exposición y, por supuesto, pues a todas las personas que hoy nos acompañáis por vuestro interés y por vuestra atención. Por mi parte, muchísimas gracias. A continuación les dirigirá unas palabras Emilio Cuadrado, director comercial de CaixaBank en Asturias y Cantabria. Muy bien. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Antes de nada, agradeceros a todos que os hayáis acercado a esta inauguración. En primer lugar, lo que quería es agradecer al alcalde, a Miguel González, por acompañarnos en esta cita tan importante para nosotros. Por supuesto, al Ayuntamiento de Laredo, que nos recibe un año más. No me voy a extender mucho, pero el día de hoy es un día importante para nosotros. Como os decía, en un entorno privilegiado como el que tenemos aquí en Laredo, contamos con una de las exposiciones más representativas. Y como no, pues un agradecimiento especial a la Fundación La Caixa por hacer posible esta exposición. Una exposición que, como su propio nombre indica, nos invita a conocer en profundidad a uno de los genios de la ciencia y la tecnología de la historia. Y es que el que fuera uno de los inventores del siglo XX, hoy es un ícono popular. Vamos a ahondar en la vida de Nikola Tesla, precursor de la tecnología moderna, idealista, polifacético, visionario, sin duda una figura clave en la historia de la ciencia. Y yo quiero desaprovechar la ocasión para hacer una mención especial a la labor que realiza aquí en Cantabria la Fundación La Caixa. CaixaBank, a través del presupuesto que todos los años recibe de la Fundación, colabora con diferentes asociaciones sin ánimo de lucro para ayudar a las personas más desfavorecidas a una vida mejor. Por mi parte, poco más. Agradecerles a todos una vez más su asistencia, al Ayuntamiento por recibirnos, a la Fundación por hacer posible esta exposición y confiamos en que sea de su agrado y el de todos los visitantes. Muchas gracias. Me da palabra Sergi Romeu, asesor de la exposición. Cuando quieras. Venga, buenos días a todos. Primero, agradecer esta exposición aquí en Laredo, a la Fundación La Caixa, al Ayuntamiento, a todos vosotros por haber venido. ¿Vale? Estoy encantado, la verdad que es un pueblo precioso. No es la primera vez que vengo, ya vine con otra inauguración de otra exposición, de la Fundación también. Estoy súper agradecido de volver a estar aquí. Os presentaré y os haré una visita guiada a esta exposición de Nikola Tesla, que seguro que os sorprenderá, segurísimo. Cuando hablas de Tesla, con gente, amigos, con gente de la calle,
Dices, voy a inaugurar la exposición de Tesla. Se piensa en un coche. Se piensa que vamos a ver aquí un concesionario de coches eléctricos. No es así. O sea, realmente la marca del coche es gracias a Nikola Tesla. Todos sus reconocimientos que se han hecho a posteriori. Realmente él ha hecho muchísimos inventos. Era un visionario, él visionaba los inventos antes de realizarlos. Los tenía en la mente clarísimamente. Sabía lo que tenía que hacer y cómo iban a funcionar antes de fabricarlos. Pero ¿qué pasaba? El mundo no estaba preparado. Un poco igual como el coche eléctrico, que quizá ahora aún todavía no estamos preparados. Pero es que dedicaba la corriente alterna a todas las casas, gracias a Nikola Tesla. Y la gente pues no sabía muy bien exactamente cómo utilizarla, porque es que no tenía para enchufar aparatos tampoco. O sea, él ha visionado, ha cambiado nuestro futuro. Él decía que el presente era suyo y el futuro también, que nos cambiaría toda la tecnología en nuestra forma de vivir. De hecho, él predijo que tendríamos un aparato en el bolsillo con el que seríamos capaces de comunicarnos con todo el mundo, de recibir mensajes, de enviar fotografías, de compartir música, en una época en que la tecnología era mínima y él fue capaz de visionar esto. Y hoy todos tenemos un móvil en el bolsillo capaz de realizar todo lo que Nikola Tesla en 1900 predijo que iba a ser capaz de hacer, gracias a su tecnología. Os haré una visita guiada, ¿vale? Me seguiréis, entenderéis cómo es su vida, su tecnología y sus inventos más espectaculares. ¿Vale? En el segundo módulo veremos todas unas maquetas, todas son interactivas, podéis apretar los botones, veréis lo que realmente hace, todos sus inventos. Es algo, una exposición digna de admirar, ¿vale? Y que seguro que reconoceréis que nos ha cambiado la vida a todos, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos por venir. Muy buenos días a todos, representantes de la Fundación La Caixa que nos acompañan hoy, aquí con nosotros la delegada territorial de Asturias y Cantabria, Irene Agudo, el director comercial de Asturias y Cantabria, Emilio Cuadrado, y saludo también al asesor de esta exposición, a Sergi Romeo, a los concejales de la Corporación Municipal que están hoy aquí presentes con nosotros, a los medios de comunicación, laredanos, visitantes, bienvenidos todos. Hoy inauguramos la exposición de Nikola Tesla, el genio de la electricidad moderna, una muestra que además de celebrar la vida y obra de uno de los mayores inventores de todos los tiempos, también nos invita a reflexionar sobre el poder transformador de la ciencia cuando se pone al servicio del bien común. Quiero comenzar con un agradecimiento especial a la Fundación La Caixa, que un año más vuelve a apostar por nuestra localidad como punto de encuentro entre la cultura y la ciudadanía. Gracias por vuestra labor, por hacer posible exposiciones de tanta calidad como esta y como todas las que traéis, y gracias por acercarnos el conocimiento de forma accesible, inclusiva y siempre apasionante. Este año rendís homenaje a Nikola Tesla, una figura tantas veces incomprendida en su tiempo, pero con una genialidad que ha acabado iluminando, y digo literalmente, el mundo en el que vivimos. Inventor incansable, Tesla nos dejó avances tan asombrosos como la bobina de Tesla, allí nada más y nada menos que en 1891, base de la tecnología de radio y de las futuras transmisiones inalámbricas, su desarrollo de la corriente alterna en 1893, que hoy alimenta nuestros hogares y ciudades, y la mejora y aplicación de los rayos X en 1894, el diseño del control remoto en 1898, presentado en una feria con un pequeño bote teledirigido, y hasta ideas visionarias como el motor eléctrico sin escobillas en 1930, antecesor de muchos sistemas modernos. Y si hablamos de luz, no podemos olvidar su trabajo con la iluminación fluorescente y de neón, que también presentó en 1893 durante la Exposición Mundial de Chicago. Tesla no solo transformó la manera en que producimos y distribuimos la energía, sino que también anticipó
muchos de los avances que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana. Desde la robótica hasta las energías renovables, pasando por la aviación y las comunicaciones inalámbricas. Su vida, marcada por la creatividad, el sacrificio y la perseverancia, representa como pocas el espíritu del auténtico genio visionario. Pero también nos recuerda algo muy importante, que la ciencia, como la cultura, debe llegar a todos. Y es precisamente eso lo que logra esta exposición, organizada en un formato móvil, abierto, accesible y adaptado a personas con movilidad reducida. Invito a todos los vecinos y visitantes a recorrer este espacio único, a dejarse fascinar por las ideas y los inventos de Tesla y a descubrir cómo su legado sigue vigente en cada rincón de nuestro día a día. En nombre del Ayuntamiento de Laredo, reitero nuestro agradecimiento a la Fundación La Caixa por seguir apostando por la cultura como herramienta de cohesión social y motor de la transformación. Espero que disfrutéis mucho de la exposición. Bienvenidos y muchas gracias. Hola, ¿se me escuchan? Hola. Hola. Sí. Bueno, venga, vamos a empezar con la visita guiada, ¿vale? De toda la exposición. Veremos que son dos módulos. En el primero sigue un orden cronológico de lo que es la vida de Tesla, ¿vale? Con los principales hechos que nos marcan pues, su pensamiento, sus inventos. Luego pasaremos al segundo módulo, donde veremos realmente todos sus mejores inventos. Entonces ahí hay unas maquetas con los botones interactivas y podremos disfrutar de todos los experimentos. Entonces tenemos aquí la familia de Nikola Tesla. Nikola Tesla nació en Wickham, en un pueblo de la actual Croacia. Entonces era una familia muy humilde. Su padre era sacerdote ortodoxo, su madre era ama de casa, inventora. Y entonces él se crió en un ambiente muy humilde. Él realmente siempre creyó que todas las matemáticas, toda su visión fotográfica, su memoria fotográfica, pues venía de parte de su padre, y de su madre pues venía toda la historia de fabricar inventos caseros y bueno, de hecho que le gustaba pues, inventar y innovar, ¿vale? Entonces, cuando nació Nikola Tesla, nació en medio de una tormenta, un rayo que iluminó todo el cielo y se dijo pues, que sería el Señor de la Luz, ¿de al momento de su nacimiento, ¿vale? Era una familia muy humilde. Entonces, no podían pagarse los estudios. Nikola Tesla empezó trabajando en Budapest en una central eléctrica, no acabó los estudios de ingeniería eléctrica, nunca se quedó el primero de carrera, no los acabó. Se fue a Budapest empezó a trabajar en una central eléctrica, donde ya empezó a mejorar todos los sistemas de comunicación de teléfono, y entonces empezó a diseñar y a pensar su primer gran invento. Su primer gran invento fue el motor de inducción magnética. Lo tenemos ahí, ¿vale? Es una maqueta sobre el grado, una réplica, en la cual pues, Nikola Tesla hace pasar una corriente alterna con unas bobinas, con un campo magnético, y esto genera un movimiento. El movimiento de un rotor magnético, que es el primer invento grande que tuvo, el motor de inducción magnética. Entonces, toda esta creación que vino pues, paseando con un amigo por Belgrado, tuvo pues, una visión. Le apareció en la mente realmente el diseño de un campo magnético rotativo que dibujó con un palo en el suelo y dijo: este es el motor que voy a inventar. Después cerró la empresa de telefónica de Belgrado, tuvo que cerrar y se fue recomendado a París a trabajar para una de las empresas europeas de Thomas Edison, ¿vale? Y en París ya demostró todos sus dotes como gran inventor, como
era ingeniero, ¿vale? Mejoró todas las instalaciones eléctricas mucho de Francia, de Alemania, todas las dinamos que había. Pensamos que en ese momento pues, todo el mundo vivía un poco de corriente continua, no había corriente alterna. ¿Vale? La gente no sabía todo los méritos y todas las ventajas de utilizar la corriente alterna. ¿Vale? ¿Qué pasó? Que él inventó el motor de inducción magnética y buscó financiación para llevarlo a cabo. Y en Europa pues, no se le creyó. No encontró financiamiento. ¿Y qué hizo? Pues, como cualquier joven, con 20 y pocos años, en 1884 se embarcó a Nueva York, América, a buscar pues, financiación para sus inventos. Fue un viaje muy movido, le robaron todo el equipaje, solo iba una carta de recomendación de la empresa de Thomas Edison para trabajar en Nueva York con el real Thomas Edison. ¿Vale? Es lo único que conservó, esta carta de recomendación, y gracias a esta carta de recomendación, cuando llegó a Nueva York, pues se puso en contacto con Thomas Edison. ¿Vale? Tenemos un retrato de una familia que está llegando a la ciudad de Nueva York y seguramente encontraréis a faltar alguna cosa. ¿No? Se echa a faltar la Estatua de la Libertad. ¿No? La Estatua de la Libertad fue construida pues, 2 años más tarde de la llegada de Nikola Tesla a Nueva York. ¿Vale? Empezó su segunda etapa, dijéramos, la segunda etapa en Nueva York, donde encontró financiación y tuvo una relación pues, muy buena ni mala, es una relación de colaborar con Thomas Edison. ¿Vale? Y esto marcó un poco su vida. Si seguimos un poco adelante, puedes poner aquí alrededor de la mesa, a ver con estas fotografías. Nos encontramos en una época, en 1884, donde el sistema eléctrico era muy precario. Era una corriente continua, donde por el efecto Joule vienen muchas pérdidas al calor y la energía no se puede transportar muy lejos. Es la limitación de la corriente continua. Thomas Edison pues, fue el fundador y realmente el promotor de la corriente continua en Nueva York. ¿Qué pasó con Nikola Tesla? Encontró un socio, ¿vale? George Westinghouse, una fotografía ahí en la punta. George Westinghouse creyó en toda la argumentación de Nikola Tesla sobre las ventajas de la corriente alterna. La corriente alterna, como cambiaba el voltaje y la intensidad, le permitía transportar la energía a largas distancias sin pérdidas de potencia. No había calentamientos en las líneas y era mucho más fácil transportar la energía alterna a todos los objetos. ¿Qué pasaba? Porque Thomas Edison ya tenía un negocio montado en Nueva York con la distribución de la corriente continua. Viene Nikola Tesla y le dice que la otra corriente es mejor que la suya, que se tiene que generar con alternadores, con dinamos y que se puede transportar mucho. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Entramos en una guerra de corrientes, lo que se dice la guerra actualmente de las corrientes. ¿Vale? Pues uno intentando demostrar que la corriente continua, o sea, Thomas Edison intentando demostrar que la corriente alterna era peligrosa, ¿vale? Por el alto voltaje, por la frecuencia y por la invención también de la silla eléctrica, ¿vale? Que coincidió. Entonces fue una guerra un poco sucia, intentando demostrar que esa corriente era mala para las personas y que podían tener muchos accidentes. ¿Vale? A él le iba al negocio, era un empresario. ¿Verdad? Nikola Tesla pues, era más humano, su sueño era realmente suministrar energía a todo el mundo de una forma pues, casi gratis. Ese era su sueño. Pues entró en conflicto realmente con Thomas Edison, una guerra de las corrientes. Y uno demostraba que la corriente continua era mejor y el otro demostraba que con la corriente alterna pues, era mucho más fácil. ¿Qué pasaba? Nikola Tesla realmente pues, ha sido una leyenda, pero realmente como un visionario, un precursor, porque decía llegar a tu hogar un enchufe con corriente alterna, pero la sociedad no estaba preparada para utilizar esa corriente. ¿Vale? Apenas había bombillas para enchufar. Y si os dais cuenta, todos los electrodomésticos que tenemos en casa, todos los enchufamos en corriente alterna. La gran mayoría tienen un transformador. Todos los aparatos funcionan con corriente continua. ¿Sí? Pues, ¿qué pasó? Que los grandes inventores, ¿vale?
del siglo XX, uno desechaba la corriente continua, la otra alterna, pero realmente hoy en día, después de la democracia sobre dos, utilizamos igualmente las dos corrientes, una para llegar a todos lados, la corriente alterna, la otra pues para utilizar todos los aparatos que usamos, incluso los móviles que pasaron por sí. Bueno, la guerra sucia de la lucha de las corrientes viene por la silla eléctrica, por diferentes electrificaciones, tuvieron los elefantes, diferentes animales domésticos. Bueno, intentaba demostrar que corrías peligro si tocabas la corriente por el voltaje que tenía, por la frecuencia. ¿Qué pasó? Entonces, salió una licitación pública, los 400 años de la inauguración, la visita ecológica, el descubrimiento de América en la ciudad de Chicago. Fue una licitación pública donde se presentaron las dos compañías, ¿vale? La de George Westinghouse con Nikola Tesla y la de Thomas Edison para, dijéramos, iluminar la ciudad de Chicago y toda la exposición mundial. En esta exposición mundial, la licitación, como era mucho más barato todas las bobinas de Nikola Tesla para generar corriente alterna y no había tantas pérdidas, no necesitaban tantos dinamos, pues la licitación la ganó Nikola Tesla. ¿Vale? Pues Nikola Tesla pues produjo en esta exposición, que era el lema era la energía del mañana, y iluminó pues toda la exposición y dio pues todos los inventos que le hicieron un poco ganarse la fama, ¿de acuerdo? Como inventor y como promotor de la energía alterna. Aquí tenemos el famoso huevo de Colón, ¿vale? Esta maqueta, que es uno de los símbolos de la Revolución Mundial en Chicago, donde se ve un motor de inducción magnético y el huevo magnético en caso. El punto final de la guerra de las corrientes lo marca seguramente la estación hidroeléctrica de Ñano. La estación hidroeléctrica de Ñano es muy curioso porque él era joven, hizo una visión, ¿vale? Que cuando vivía en Europa, tuvo la visión, viendo las cataratas de Niágara, de que él sería capaz de transformar energía en esta central, en esta central. ¿Vale? Realmente la primera central hidroeléctrica no es la de Niágara, sino de Europa, obviamente, pero aquí también Nikola Tesla fue capaz de llevar la energía alterna más de 36 kilómetros de distancia. Luego, puesto aquí como generadores y como toda la energía alterna, veis un poco el símbolo del final de la guerra de las corrientes, donde realmente pues, salió vencedor Nikola. Ahora pasamos al siguiente módulo, donde vemos la época dorada de su estancia en Nueva York. Ya cuando él gana la fama como inventor y tenemos sus principales inventos. El siguiente. Aquí tenemos la época dorada de su vida, de sus inventos, ¿vale? De su toma, donde tuvo los laboratorios más importantes en Nueva York y donde, pues, más o menos hizo realidad su sueño. Su sueño era la energía inalámbrica gratuita para todo el mundo. Él quería que todo el mundo gozase de energía en todos los lados del planeta, pues de forma gratuita. ¿Vale? Seguramente por su padre, el sacerdote, pues le hizo pues, una visión más humanitaria y siempre estaba en la lucha con una visión más capitalista del mundo. ¿Vale? Porque si no te puedes ganar la vida, pues si no inventas algo que se pueda vender y que se pueda utilizar. ¿Verdad? Entonces, sus tres grandes inventos de Nikola Tesla fueron el motor de inducción magnética, que hemos visto en la primera parte, lo inventó en Europa, la bobina Tesla, que la veremos aquí a continuación, la bobina Tesla, y después la transmisión inalámbrica de energía. ¿Vale? Era su sueño, ¿vale? Y es lo que marcó un poco toda su vida. Entonces, si ahora vemos aquí en esta sala, pasando, tenemos una serie de fluorescentes.
bonito espectacular. La primera galaxia. ¿No tiene más? ¿No? Aquí hay ciertos libros que alguien que tenga pues, marcapasos, ¿vale? Puede avanzar más de la línea, ¿de acuerdo? Y tenemos la bobina Tesla, ¿vale? Ahora ponemos en funcionamiento y veremos, ¿sí? Cuando ponemos en funcionamiento lo que tenemos que hacer es lo siguiente, poner los clientes y acercarlos todo lo que podáis a la bobina Tesla, ¿vale? Y veréis exactamente lo que pasa, ¿sí? No os preocupéis, es lo que ¿vale? Exactamente. Os ponéis ahí y veréis exactamente lo que pasa, ¿de acuerdo? Cuando recargamos, encenamos sobre la bobina y ahora os explicaré por qué no hacemos eso. ¿Sí? Acercarlos sobre ¿vale? Hay visto que se dominan, ¿no? Todos los seres, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se guarda todo? ¿Sí? Yo les explico cómo funciona la bobina. La bobina tiene tres transformadores. Un transformador y dos circuitos, uno primario y uno secundario de dos circuitos. El transformador hace circular corriente alterna de alto voltaje y alta frecuencia por una bobina primaria, que induce la corriente de una bobina secundaria. La gracia está, ¿vale? Para entender la bobina Tesla, que las dos bobinas entran en resonancia. ¿Qué significa eso? Pues que la energía se transmite muy fácilmente y se acumula con mucha facilidad. Para que os imaginéis, una corriente alterna es una onda estacionaria, ¿sí? Que va oscilando. Si ponemos dos corrientes con dos ondas, ¿verdad? Si un máximo de una onda coincide con el mínimo de la otra onda, se anula la transmisión de energía. Pero si las dos ondas entran en resonancia y entran los dos máximos de las dos ondas, la energía se transmite mucho más fácil. Es como si hay un columpio que se va a columpiar y hay alguien que empuja el columpio. Tú vas a empujar el columpio en el momento en que te llega, en el momento exacto para que tu fuerza haga que el columpio se vaya más lejos. Si tú impulsas el columpio y da distancia, tú no consigues transmitir toda la energía. ¿Verdad? Entonces, cuando entran en resonancia las dos bobinas, toda la energía se acumula arriba. Se acumula arriba y ioniza el aire. Y se transmite la energía inalámbricamente encendiendo todos los fluorescentes para esa persona. ¿Ves? Es la bobina de Tesla. ¿Qué pasa? Que cuanto más grande es el voltaje que pasa por la bobina de Tesla, más grande es el arco de ionización del aire. Y los rayos que se crean son más espectaculares. Pero el tipo de Tesla lo que tenía que hacer es intentar recordar esa sensación de hacer la bobina Tesla lo más grande posible para que arcos de corriente, pues como veis en todas las imágenes. ¿Sí? Imágenes que se vean espectacular el rayo de millones de voltios, ¿vale? Que llaman su bobina Tesla. Este fue su principal intento. Y con eso, pues, el conseguíamos ionizar el aire y transmitir la energía en la bobina. ¿De acuerdo? De su suelo. Entonces, aquí vemos muchos inventos suyos, muchos. Vemos una máquina de hacer terremotos. Una máquina de hacer terremotos que dio mucha leyenda, ¿vale? Y juntamente con el rayo de la muerte, pues fueron quizá uno de sus inventos más polémicos. Cuando tocamos aquí el botón, es un aparato que oscila, ¿vale? Hay un pistón y oscila electromagnéticamente. Claro, solo una vibración. Esto cuando él construye en un edificio de Nueva York, en su laboratorio, pues causa, saben todos los estados que esto no hundir el edificio. Causa un terremoto de no hundir el edificio. Bueno, tenemos aquí la explicación de la resonancia, ¿vale? Que es básica para entender cómo funciona la bobina Tesla, ¿vale? Aquí tenemos un altavoz, ahí se puede variar la frecuencia, ¿vale? De las ondas y se ve que según la frecuencia, pues el tamaño de la esfera entra en vibración, ¿vale? Cuando coincide la frecuencia que emitimos con la frecuencia que tiene el material, entran en resonancia y vibran, ¿sí? ¿De acuerdo? Es el fenómeno para explicar la bobina de Tesla. ¿Qué más efectos tenemos ahí? Pues,
El mando de distancia, que es el famoso barco, que cuando se creó el primer mando de distancia, pues la gente no se lo creyó. No se lo creyó. Se pensaban incluso que era un grupo de. Había un mono dentro del barco que iba girando los aparatos y la gente es una bombilla que está gritando en el campo magnético y se enciende en un búnker. Para demostrar que la televisión inalámbrica realmente. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que entró un financiador, J. Morgan, le cedió $150,000 para que hiciese realidad su sueño. ¿Y su sueño cuál? Investigó a través de los rayos, de las tormentas, de la Tierra, de la conductora, de electricidad. Hizo pensar que toda la Tierra era un campo eléctrico a través del cual él podía transmitir la energía gratuita. Pero a eso era así, estaba un transmisor muy potente y receptores puestos pues, a lo largo de todo el planeta. Eso que eran artísticos, mosaicistas, entonces este financiador, J. Morgan, le cedió $150,000 para que construyese su sueño. Y su sueño fue esta torre. La torre, cuando el cruce, ¿vale? Esta torre era un emisor gigante, ¿vale? Una bobina Tesla gigante de 56 metros con una capacidad de generar pues, un voltaje de millones de voltios. Esto lo construyó en una isla, porque se vive de Nueva York, ¿vale? A Colorado Springs, después de Colorado Springs, debido a la peligrosidad de todos sus inventos, pues tuvo que irse a una isla, ¿vale? Y construyó esta torre, ¿de acuerdo? Entonces, estaba él intentando demostrar que podía transmitir la energía a todo el planeta libremente. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó? Pues ahora estáis escuchando algo, ¿no? De fondo. Estáis escuchando la radio, ¿sí? Bueno, pues el italiano Marconi, justamente cuando él estaba en su proyecto más ambicioso, pues inventó la radio, ¿vale? Consiguió una transmisión, ¿vale? De datos de Inglaterra al Canadá, ¿vale? ¿Y qué pasó? Pues que toda la financiación, toda la gente se volcó a través del invento de Marconi, del italiano, de la radio, y él entró en decadencia. Su proyecto de la Torre Van der Griffel tuvieron que derribar, él entró en crisis, ¿de acuerdo? Gracias a que Marconi pues, había inventado la radio antes. ¿Qué pasaba aquí? Pues que Marconi utilizó 7 patentes de Tesla, 7 patentes, para inventar la radio. Entonces aquí siempre hay una discusión de cuál fue realmente el inventor de la radio, ¿vale? Y la radio lo que ha sido pues, un mundo de geniados inventores que al final pues, han conseguido entre todos pues, transmitir información, ¿vale? Con ondas de radio. A esto él pues, le creó pues, un poco de carencia, de crisis, perdió toda la financiación, él no consiguió hacer realidad su sueño, la torre de Griffel fue derribada y entonces él se retiró en Nueva York a vivir en hoteles. George Westinghouse no quería que su principal figura, su inventor genio, pues tuviese realidad mala y crisis, dinero, y le pagaba los intereses donde él se alojaba en el vida. Él nunca tuvo una casa, siempre prefería tener muchas manías, de fiesta, de patógenos, y pensaba que no podía perder tiempo en hacer cosas en casa, y prefería ir a ese fuera de Nueva York. Entonces en Nueva York él construyó una capa, no quiere aprender a solamente inventos para que no los inventó Nikola Tesla, pero fue como un error se detuvo a través de la ionización del aire que realmente encontró unas películas fotográficas que se grabaron de los rayos X que producían, ¿de acuerdo? Los rayos X no los patentó él directamente, ¿vale? Pero sí que realmente, si no se le llegara a quemar 9 grados en Nueva York, hubiese demostrado que Nikola Tesla inventó los rayos X. Eso lo pude demostrar porque uno de los laboratorios que Thomas Edison prestó otro laboratorio para que él siguiese con todas las investigaciones.
a final de su época, ¿vale? En Nueva York, resulta que él murió a la edad de 86 años en un hotel, ¿vale? Como abandonado, ¿de acuerdo? Él, por decadencia, su figura no fue reconocida hasta muchos años más tarde, ¿vale? Él alimentaba a las palomas, se dijo que se enamoró de una paloma blanca, ¿vale? Que tenía problemas para volar, le fabricó algún invento para que pudiera volar. Luego entró en una conspiración, tuvo un accidente en Nueva York con un taxi que lo arrolló cuando iba a ser. Nunca se supo realmente si fue un accidente o una conspiración, lo que supo la guerra mundial, y uno de sus últimos inventos fue un rayo de luz. La leyenda de nuestra familia, la partida de rayo de la muerte, pues Nikola Tesla no quería fulminar a nadie, quería darlo a ningún país para exterminar a ningún otro. Él creía en esta tecnología para ponerla al alcance de todos los países. Yo pensaba que si él fabricaba una tecnología que fuera militar a la base de todos los países, él podría poner paz en el mundo, porque todos los países tendrían la misma herramienta para combatir. Realmente lo que no podía la gran velocidad. Todos los inventos, todas las maquetas están muy bien explicadas. Las más técnicas, ¿vale? Yo aquí no voy a hacer un máster de energía electromagnética, las más técnicas tienen un código QR donde pues, podéis descargar toda la información que necesitéis. ¿De acuerdo? Nikola Tesla no tuvo ningún premio Nobel, pero sí que fue reconocido con la medalla Edison, ¿vale? La medalla de Edison, ¿vale? Que es el reconocimiento que tienen de la Universidad de Ingenieros Técnicos Eléctricos, es el premio que se da, que tiene más prestigio entre todos los ingenieros, ¿vale? La medalla de oro de Edison. Tiene también una unidad de medida, su nombre, ¿vale? Una unidad Tesla de flujo electromagnético, ¿vale? Un Tesla, ¿vale? Por metros cuadrados, ¿vale? Bueno, es súper importante tener una unidad de medida en el sistema internacional. Yo digo que murió en una época en la que quizá la sociedad no estaba preparada para lograr todas esas invenciones, todos esos temas. Seguramente nosotros ahora nos damos cuenta de que le debemos nuestra vida actual y el futuro a todos sus integrantes. Lleva la energía interna a todos los canales, transmite la energía alterna a sus pérdidas, el motor de inducción electromagnética, el tema de Internet, ¿vale? El sistema mundial de comunicación, ¿vale? Aunque él pensara que hace de la Tierra y falló un poco, pero él sí que, igual que decir, tendríamos un móvil en el bolsillo capaz de comunicarnos con todo el mundo. Vía GPS, navegación, vía música, vía imágenes, vía información. Bueno, los de coches, la gente de la calle cuando entra en Tesla se imagina un coche, ¿vale? Pero sí que ya sabéis que Tesla tenemos más uso la marca Tesla en el lugar el gran inventor que ha cambiado la tecnología de nuestros días. Pues nada, espero que os haya gustado la exposición. Bueno, aquí se da por terminada la visita guiada de esta exposición que hemos visto hoy que se inauguraba, Paseo Marítimo de Laredo, donde va a estar instalada hasta... ¿Hasta qué día vais a estar? Hasta el 2 de septiembre. ¿Qué horario? De 11 a 2 de la tarde Sí. y luego de 5 a 11. Bueno, pues de 11 a 2 y de 5 a 12. Muchas gracias, como siempre, por la atención.